Bienvenidos a nuestro semanario Orbe 21. Volvemos a encontrarnos para compartir las noticias de la Iglesia en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo entero. Y esta semana vamos a repasar un poquito lo que nos dejó el sínodo, porque hace muy pocos días finalizó el sínodo de los obispos en el Vaticano. Fueron 4 semanas dedicadas a reflexionar sobre la sinodalidad, sobre lo que queremos para la Iglesia, sobre los temas que fue inspirando el Espíritu Santo también para conversar entre los padres y madres sinodales, sobre los temas que van a quedar pendientes para resolver en el sínodo que continúa el próximo año. El 29 de octubre fue el cierre del sínodo y el Papa Francisco presidió una misa en la que recordó que la sinodalidad en la Iglesia es el estilo de vida de nuestra Iglesia. Nosotros, discípulos de Jesús, queremos llevar al mundo otro fermento, el del Evangelio, Dios en el centro y junto a Él aquellos que Él prefiere, los pobres y los débiles. Es esta la iglesia que estamos llamados a soñar, hermanos, hermanas, una iglesia servidora de todos, servidora de los últimos, una iglesia que no exige nunca un expediente de buena conducta, sino que acoge, sirve, ama, una iglesia con las puertas abiertas, que sea puerto de misericordia. Queridos hermanos y hermanas, se concluye la asamblea sinodal. En esta conversación del Espíritu hemos podido experimentar la tierna presencia del Señor y descubrir la belleza de la fraternidad. Nos hemos escuchado mutuamente y sobre todo en la rica variedad de nuestras historias y nuestras sensibilidades nos hemos puesto a la escucha del Espíritu Santo. Hoy no vediamo il frutto completo di questo processo, ma con lungimiranza possiamo guardare all'orizzonte. Hoy no vemos el fruto completo de este proceso, pero con amplitud de miras podemos contemplar el horizonte que se abre ante nosotros. El Señor nos guiará y nos ayudará a ser una iglesia más sinodal y misionera, que adora a Dios y sirve a las mujeres y a los hombres de nuestro tiempo, saliendo a llevar la reconfortante alegría del Evangelio a todos. Gracias por el camino que hemos hecho juntos, por la escucha y por el diálogo. Y al agradecerles quisiera expresarles un deseo para todos nosotros, que podamos crecer en la adoración a Dios y en el servicio al prójimo. Adorar y servir. Que el Señor nos acompañe y adelante con alegría. Et benedictio Dei Omnipotenti, Patris et Filius et Spiritus Sanctis, descenda super vos et maniat semper. El último fin de semana de octubre finalizó el sínodo sobre la sinodalidad, al menos la primera parte de este sínodo que se va a extender y va a terminar en octubre con otra conferencia general en octubre del 2024. Se hizo una publicación de la síntesis sobre el trabajo realizado y es
muy lindo poder compartirlo, ¿no? Porque a partir de todo eso empezamos a hablar del sínodo y cuáles fueron los resultados de este sínodo, qué fue lo que pasó en Roma. Por eso invitamos a la doctora Marcela Mazzini, que es doctora en teología, profesora de la Universidad Católica Argentina y también es referente del área Mujeres de la Secretaría de Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por acercarte a venir a hablar de un tema tan lindo, porque además hemos seguido el sínodo todas estas semanas, el encuentro que además llevó mucha preparación, escuchó las voces de todos los continentes, de los católicos de todos los continentes, y que, bueno, finalmente dice algunas cosas. ¿Cómo podría interpretarse este primer resumen, ¿no?, de lo trabajado en el sínodo después de esas 4 semanas? Sí, es un sínodo largo, porque vos sabés que en otras oportunidades son 3 semanas. Claro. Esta vez fueron 4 semanas, la metodología fue distinta. Comparada a otros sínodos también, ¿no? Claro, porque en otros sínodos, no sé si recuerdan que estaban todos los sinodales en una especie de anfiteatro que es el aula de los sínodos. Cierto, sí. Y esta vez se hizo en el aula Pablo VI, que es donde se hacen las audiencias de los miércoles, cuando hace frío, ¿no es cierto? Pero que es muy amplio, y se hicieron en los círculos menores, que son los círculos, los trabajos de grupos, diríamos nosotros, ¿no? Que se hacen por idiomas, se hicieron en ese mismo lugar con mesas redondas, con una metodología nueva, porque antes los que estaban reunidos en el círculo menor, los padres sinodales, elegían el presidente de ese círculo y ese presidente daba la palabra. Acá, como la metodología era la de la conversación espiritual en la que todos participan sí o sí, la metodología te diría que ya es parte del mensaje del sínodo. Claro. Porque es un escuchar a todos y además la conversación en el espíritu trata de que cada uno comparta las mociones interiores, es decir, los movimientos que tienen. En ese sentido, no hay quien da la palabra o una idea que es, viste que todos nosotros predominante, tenemos, claro, viste que todos nosotros tenemos nuestra agenda, cosas que repetimos siempre. Obvio. El ponerte en conversación espiritual te invita a dejarte mover por el espíritu. Y ahí ya no hay conversación que se pueda manejar, digamos, ¿no? Claro. Entonces creo que eso hace mucho a la novedad del sínodo, que es una cosa que parece de forma, pero que hace a la cuestión en su esencia, me parece. Y que también hayan ido laicos, hombres, mujeres, junto con los obispos, con los sacerdotes, con los religiosos, todos integrados en los círculos. Claro, y que la novedad es que votaran, porque otras veces hubo, pero no votaban. Claro. Iban o como auditores o como expertos, pero no votaban. Entonces, bueno, ahora votan. Es verdad que eran 53 contra 300 y pico, pero no importa. Claro. El tema es que era un número y no era solo la hermana Natalie como pensábamos al principio, sino 50 personas, ¿no? 53 personas. Claro. Sí. Y las novedades, bueno, las tenemos en este documento al que se llama relación final. Siempre cuando termina un sínodo se hace una relación final, que son como párrafos que salen votados por la asamblea, tienen que salir votados por mayoría, y en realidad es como la declaración que se le entrega al Papa para que después, si quiere, escriba. El Papa ya dijo que ahora no va a escribir, que va a escribir después. Claro. ¿No? Verdaderamente ya, entonces, desde la forma de trabajo es diferente. Hablábamos de los padres y madres que votan también, y la estructura del documento refleja temas, sí, ¿no? Porque me parece que los temas que también son interesantes, algunos por ahí esperaban alguna definición más importante sobre algunos temas, pero hablemos de eso, de la estructuración de los temas que fueron tocados en el sínodo. Claro, porque bueno, cuando terminó la asamblea el domingo, todo el mundo dijo, bueno, o algunas personas dijeron, bueno, pero no pasó nada, porque esperábamos una declaración, qué sé yo, el diaconado de las mujeres sí, el diaconado de las mujeres no. Claro. El celibato sacerdotal sí, bueno. Y yo creo que se percibió que la Iglesia necesita un proceso.
necesita un proceso como de ir charlando las cosas. Y eso se refleja en la estructura de esta declaración. Fíjate que tiene 20 puntos divididos en 3 partes. La primera parte se llama el rostro de la Iglesia sinodal, que son como los elementos teológicos y pastorales, la esencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Iglesia sinodal? Bien. ¿Viste toda esa confusión con si es una democracia, no es una democracia, votamos y entonces el consenso qué es, ¿no? Claro. La segunda parte es bien el eje en la misión. Todos discípulos, todos misioneros, que nos hace acordar a los discípulos misioneros, ¿te acordás de la Asamblea Latinoamericana? Sí. Que sin duda es un antecedente importante para esto, ¿no? Y la tercera parte es estableciendo vínculos, construyendo comunidades. Y ahí se abordan una cantidad de temas donde es muy interesante porque el eje está puesto en la formación. A su vez, al interior de cada uno de estas partes están las convergencias, las cuestiones que deben abordarse y las propuestas. Yo creo que es como un poner blanco sobre negro, es como cuando vos haces el orden del día, no solo una reunión, sino de un trabajo, de un itinerario de trabajo, o la currícula de una materia. Tenemos que abordar estos temas, sabemos de dónde partimos, que esas son las convergencias, las cosas que hay que charlar más. Por ejemplo, el diaconado de las mujeres. Había quien estaba a favor y había quien decía, de ninguna manera esto puede ser así. Entonces, signo de que tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir conversando esto, pero también con las cuestiones particulares. Por ejemplo, bueno, si esto cambia, hay que revisar el derecho canónico, se dice de varios temas, ¿viste? Entonces, creo que este documento en este sentido es distinto también a los que hemos visto, porque marca como un itinerario que tenemos de acá adelante, porque esto vuelve a las diócesis. Eso te iba a preguntar, ¿y ahora qué pasa? Porque son un montón, son 40 páginas con muchas decisiones. Después uno si entra en el Vaticano es interesante, en el sitio web, porque podés ver las votaciones, cuántas de cada una de esas mociones tiene muchos puntos, votos a favor, votos en contra y las distintas cuestiones. Las cosas que más o menos se van a trabajar en el futuro ya están planteadas en el documento también. Claro, pero esto vuelve a las diócesis para que otra vez en todas las instancias que tenemos para conversar sobre el sínodo, que haremos conversación espiritual también, conversación en el espíritu, como dicen ellos, volvemos con esto, bueno, a ver, nosotros, ¿qué dice el espíritu a las iglesias, ¿no? Como dice la Escritura. Entonces, bueno, y lo que nosotros digamos vuelve a Roma, porque esto es un proceso largo. Claro. Y el Papa, en realidad, la sinodalidad es la reforma que el Papa está planteando porque es una nueva cultura eclesial. Claro. Es una nueva forma de hacer las cosas. Entonces, los temas son muy importantes, pero es muy importante cómo lo estamos haciendo, ¿entendés? Claro. Todo es parte. Todo es parte del proceso y bueno, sabemos que la iglesia, siempre estamos acostumbrados a tenerle paciencia a la iglesia, pero tengámonos paciencia a nosotros, ¿no? Claro. Y también tengámonos paciencia unos a otros, porque viste cómo pasa en las comunidades. Hay cosas que vos la ves re clara y el otro no la ve, y el otro dice, pero ¿cómo no hicimos esto antes? Y vos decís, no, para un cachito, esto hay que estudiarlo mejor. Necesita un tiempo, necesita una vuelta para poder hacerse. Claro, entonces hay mucha tarea para hacer y para pensar y para rezar en estos 11 meses que nos separan de la próxima asamblea. ¿Los mismos padres y madres sinodales vuelven o cambian? Eso te quería preguntar. Según lo que estaba previsto, son los mismos. Ahora, en algunas partes del documento se pide ampliar equipos de canonistas, de teólogos, de distintas cosas, que hay que ver si se incorporan a la asamblea o si permanecen trabajando en sus países, en sus lugares, ¿no es cierto? Claro. El asunto es abrir el debate. Los cómo se irán pasando. Claro, sí. El rostro de la iglesia sinodal, me parece que es súper interesante poder ver, como dice el documento, ¿no? La iglesia es. Claro. Y no hay otra forma de que no sea si no es sinodal. Claro. Tenemos que entenderlo de esa manera. Claro. La sinodalidad, Gabriel, es algo que, como tantas cosas que nos pasan en la vida, ¿viste? Por ejemplo, todos hablamos del diálogo, decimos,
qué lindo el diálogo, la comunicación en la pareja, en la familia. Ahora, cuando tenemos que empezar a dialogar. Es difícil. ¿No? Es difícil, porque uno a veces no siente que Claro. le sale todo lo que quiere decir, no sabe cómo. Decirlo, ¿no? le da cierto enojo, cierta pereza volver a hablar de tal cosa, de tal otra, y sin embargo, si queremos ir a fondo con las cosas, tenemos que hacerlo, en el caso del diálogo, comunicándonos, en el caso de la sinodalidad, abordando estos temas. Bueno, acá está puesto, esto hay que hacerlo y el camino parecería ser esto. Bueno, a ver, veamos, no es teólogos, canonistas, pueblo de Dios, este famoso sensu fidei, ¿viste? Sí. Que el Papa lo pone en el centro. El sensu fidei no es vamos a votar a ver quién le gusta más el celibato sacerdotal, el optativo, sino, bueno, el sentir del pueblo de Dios. Claro. Lo que experimentamos que el Espíritu Santo nos está queriendo decir. Por eso es de tanta responsabilidad este proceso. Sí, yo me quedé, mientras te escuchaba, recordaba algunas de las cosas que fui leyendo en estos días, ¿no? Y pensaba, qué interesante el párrafo también en el que habla del papel, más allá del diaconado, Sí, ¿no? sí. De las mujeres, del rol de las mujeres en la iglesia, el reconocimiento del valor de las mujeres en la iglesia, Exacto. el párrafo interesante donde habla del clericalismo también. No sé, ¿qué opinión te merecen a vos esos temas? Es fundamental esto que estás diciendo, porque antes que hablemos de ninguna cuestión teológica, canónica, con el derecho canónico tal como tenemos, lo que tiene que cambiar muchas veces es la cultura eclesial. Esta incidencia de las mujeres en la iglesia, el protagonismo que ya habla el Papa desde Evangelii Gaudium, la mayor protagonismo de las mujeres en la iglesia, que el Papa da pasos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno, eso se tiene que verificar en otras instancias de la iglesia, y eso no depende ni de la teología ni del derecho canónico, depende de la cultura de los lugares, Claro. ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que charlar en las comunidades. Y bueno, y esos cambios se van a dar de manera lenta, sepámoslo, porque Claro. una mentalidad es mucho más fácil, mira lo que te digo, mucho más fácil cambiar el derecho canónico que una mentalidad. Claro, claro. ¿No es cierto? Y bueno, pero que el tema esté instalado como fruto de un sínodo. El Papa ya lo había traído y lo había puesto sobre la mesa. Sí. Bueno, ahora eso solo queda hacerlo, ¿entendés? Claro, sí, sí. Lo mismo que cuando el documento habla de los migrantes. Exacto. O de la unión con la lucha contra el racismo y la xenofobia, la unión con las iglesias orientales, ¿no? El ecumenismo. El ecumenismo de la sangre, ¿no? Ponerlo que esté escrito. De manifiesto. ¿no? La verdad que es muy interesante. Eso es impresionante, como son temas, algunas cosas a nosotros no nos tocan. Cuando Claro. este tipo de reuniones te das cuenta que hay algunos temas que nosotros, por supuesto, la guerra nos preocupa, hay argentinos en Israel, tenemos familia en Europa y con el tema de Ucrania estamos atravesados por la guerra, pero hay guerras que desconocemos, por ejemplo, las de África, Claro. que se libran todo el tiempo, digamos, ¿no? Y el fenómeno de la migración forzada que se da a partir de la guerra, o pensamos en esa migración y no pensamos en nuestras migraciones. Tal ¿Cómo cual. acogemos a nosotros a nuestros hermanos latinoamericanos que vienen a nuestras comunidades? ¿Que hay discriminación? ¿No hay discriminación? Decimos que no discriminamos, pero otra vez, como el tema de la sinodalidad. No, nosotros no discriminamos, pero después hacemos un chiste desafortunado sobre alguien, ¿entendés? Sí, tal cual. Nos queda mucho y el sínodo entonces nos da cuenta de eso, nos hace dar cuenta de que nos falta mucho caminar a todos, desde a los padres y madres sinodales a todos, los laicos, a todos los que formamos parte de la iglesia. Claro, y todos tenemos que reclamar en nuestras comunidades. A ver, hablemos, a ver qué tenemos que hacer, porque la Conferencia Episcopal Argentina también va a reclamar respuestas de las diócesis. Es lindo que participemos todos. Claro, claro, ¿no? que sí. Claro Así que que bueno, mucho para charlarte. mucho para pensar y para rezar Y también. para rezar, para convertirnos. Tal cual. Gracias, Marcela, por estar acá con nosotros, No, por por ayudarnos nada. a entender entonces un poquito este documento y saber que tenemos que seguir trabajando. Exactamente. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos en nuestro semanario Orbe 21.
Homenajea a tus seres queridos, rezá por ellos, tráele tus flores y cuidemos de este lugar, porque este lugar nos habla de historia, nos habla de pasado, pero curiosamente también nos habla de futuro, porque con quienes están aquí sepultados tengo la certeza de que nos volveremos a encontrar en el cielo. Hoy es 2 de noviembre, es una jornada lluviosa. Hoy se lleva a cabo el gesto Consuelen a mi pueblo en diferentes cementerios de nuestra ciudad. Por la mañana temprano se desarrolló la misa en el cementerio de la Chacarita. Aquí estuvo Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva y haciendo una analogía con el sepulcro del Señor, nos dijo que corramos la piedra del dolor, corramos la piedra de la tristeza, la piedra de la desesperanza. Con él estuvimos conversando y le preguntamos cómo hacemos para correr esa piedra, cómo hacemos para correr ese dolor. Padre, un año nuevo que estamos compartiendo, consolando al pueblo y ayudando a correr esa piedra. Sí, justamente tomábamos el Evangelio en el que las mujeres van al sepulcro y está la piedra corrida. Y la piedra corrida es la oportunidad para que se encuentren con esos 2 ángeles que les dicen ha resucitado. Creo que nosotros tenemos que correr las piedras de nuestro corazón, la piedra de la tristeza, la piedra del dolor, de la angustia, la piedra a veces de la desesperanza que nos puede provocar la pérdida de un ser querido, para también hoy escuchar la mejor buena noticia, que Jesús ha resucitado. Yo creo que hay muchas personas que verdaderamente les cuesta dejar a sus seres queridos que puedan partir. Y entonces siempre pienso, pobre, porque el que quiere partir está esperando que uno que está aquí en la tierra le dé el permiso y en definitiva ninguno de los dos son felices. Entonces, como el arzobispo dijo, hay que abrir el corazón y con tiempo, es lo que llamamos duelo, el periodo de duelo, dejarlo partir. El Papa Francisco siempre dice que hay que pedirle a Dios el don de las lágrimas. Viste que cuando se muere un ser querido te dicen, no llores. ¿Qué corno no voy a llorar? Claro que tengo que llorar. Claro que tengo que llorar. Pobre el que no sabe llorar. Porque las lágrimas, como digo siempre, nos limpian la mirada. Y limpiando la mirada podemos ver con un poco más de esperanza el futuro. Si compartimos las tristezas, uno puede sobrellevarlas mejor que transitarlas solo, poder superarlas. Habló de correr la piedra, donde estaba Jesús enterrado, y esa piedra puede asociarse a la depresión, a la tristeza, a la angustia. Y bueno, un mensaje lleno de esperanza y que nos vamos a reencontrar con nuestros seres queridos. Cuesta correr la piedra, pero el tiempo ayuda a que esa piedra se corra y pueda uno ver el sol. Me llevo esperanza, me llevo luz, me llevo alegría, porque sé que algún día me voy a encontrar con mis seres queridos y los voy a poder abrazar. No hay feriado para los difuntos. Siempre se cumple una cierta cantidad de exequias durante el día, es decir, los responsos que se les brindan a los difuntos juntos a su familia, que es, para el que no sepa, es como una despedida, un adiós con una bendición. Es un trabajo distinto a cualquier otro, porque se vive con el dolor de las familias, donde cada persona que viene es un mundo distinto, no es todas las familias iguales y no se los puede tratar a todos como un caso genérico. Cada familia es un caso único que tiene que respetarse y seguir los sentimientos de cada familia. No termina nunca de agotarse el conocer acerca de, como dice el arzobispo Jorge, los que nos precedieron en la vida, los que hicieron tanto por nosotros, los ilustres, los científicos, los médicos y los que, bueno, vivieron simplemente una vida y nos recuerdan cuál va a ser nuestro camino también, ¿no? No deja de ser un momento difícil. La muerte tenemos que aprender a transitarla, no la podemos negar ni esconder, pero al mismo tiempo, más allá del dolor que nos provoca la ausencia física de quienes ya partieron, también tenemos la esperanza del reencuentro y por otro lado nunca se van del corazón porque los seguimos amando mucho.
Seguimos acompañando el gesto Consuelen a mi pueblo. Llegamos hasta aquí, en un día de profundo dolor, en un día de esperanza, de memoria, de amor, de bendición, de abrazo y en un día de caricia a nuestros fieles difuntos. Nosotros no podemos quedar estancados en el dolor, estancados en el sufrimiento, estancados en el día que vinimos a este cementerio a despedir a nuestro ser querido. La vida sigue y tenemos que pensar en el reencuentro con ellos. Todos caminamos hacia el cielo, hacia la paz eterna. Y hoy este día, si bien es triste por un lado, pero al mismo tiempo hacemos memoria de nuestros seres queridos y con la esperanza de que un día nos vamos a reencontrar todos juntos en el cielo. Por un lado decimos que la muerte nos han quitado la presencia física de los seres queridos y es eso lo que lloramos y es eso lo que nos duele. Pero al mismo tiempo no mueren nunca porque siguen presentes en el corazón porque los amamos mucho. El amor no pasará jamás y será con amor con el que nos volvamos a encontrar con ellos el día que a nosotros nos toque partir. Somos personas y como tales hay días que estamos alegres, pero otro día estamos tristes y está bien llorar porque expresamos el amor que hay en nuestro corazón por nuestros seres queridos. La esperanza es la virtud teologal que nos ayuda a mirar más allá con la certeza de que ese más allá un día será el más acá de nuestra existencia. Jesús resucitado es la razón de nuestra esperanza. Creemos que Jesús venció la muerte para siempre y entonces venir a rezar por los seres queridos difuntos también es alimentar la esperanza del reencuentro con ellos. Si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. No serviría de nada nuestra fe. Creemos en Jesús que ha pasado la frontera de la muerte y ha vuelto lleno de vida gracias al Espíritu de vida que ha sido derramado en Él y en nosotros. Por eso Jesús resucitado es el centro de nuestra fe cristiana. Continuamos hablando del sínodo en nuestro programa porque pasaron muchas cosas, se debatieron muchos temas, como decíamos antes, y el sínodo también nos da mucha reflexión y muchas ganas de seguir anunciando este estilo de vida sinodal que es el propio de la Iglesia. Por eso quisimos conectarnos con personas que estuvieron dentro del sínodo, trabajando en cada una de las reuniones y pudimos conectarnos hace unos días, tuvimos el honor de conectarnos hace unos días con el cardenal Matteo Zuppi. Él es arzobispo de Bolonia y es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Con él hablamos del sínodo y también de las perspectivas en este mundo marcado por las guerras. Lo vemos. Lui è il protagonista, lo Spirito Santo. Lasciamo che Lui sia il protagonista del Signore. El sínodo es
la forma de ser de la Iglesia y la finalización de esta primera etapa del sínodo de la sinodalidad nos permite tener la posibilidad de conversar con aquellos que han participado de esta experiencia para poder contar cuáles son las principales reflexiones de la Iglesia, de este camino que la Iglesia hace y ha hecho particularmente con la Asamblea General en las últimas semanas. Tenemos la alegría y el honor de volver a comunicarnos con el cardenal Matteo Zuppi, que es arzobispo de Bolonia, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenido, cardenal. Gracias a ustedes. No, gracias a usted por conectarse con nosotros, la verdad que es un placer. Hace muy poquitos días ha terminado la primera Asamblea General sobre el Sínodo de la Sinodalidad. ¿Cómo lo vivió usted y cuáles son sus impresiones sobre esta primera etapa ya concluida? Bueno, la primera impresión que era verdaderamente una asamblea mundial, una iglesia que no tiene confine, que in un mundo dividido, marcado da tantas guerras, da tantas incapacidades de escucharse, de encontrarse. Era verdaderamente una asamblea mundial, de una fraternidad mundial y de gente que quiere caminar juntos. Creo que uno de los documentos más importantes por el futuro será ciertamente el documento Fratelli Tutti, porque yo creo que es el documento que exprime la visión de la Iglesia, esta visión universal de fraternidad universal. La vivimos, ¿no? Esto entonces es la primera impresión en un mundo, insisto, lleno de divisiones y que parece cada vez más incapaz de resolver las divisiones, que se acostumbra a vivir divididos o a aceptar guerras terribles y sangrientas como aquellas que estamos viviendo en estos momentos. La segunda observación fue el primado, el siervo de los siervos, quien preside la comunión, que es el Papa, los obispos del orden. Entonces con los obispos había también los ordenados y el pueblo de Dios, que es todo, pero caminar juntos es verdaderamente el desafío de la sinodalidad, que esas tres dimensiones no son una antes juntos. El primado tiene sentido si tiene la orden tiene sentido si hay la comunión con los demás. Última cosa, que creo que la fuerza de este camino es caminar, porque el grande problema no es un problema interno de ponerse mejor, de peinarse un poco o de discutir entre nosotros, que es la cosa más fácil, desgraciadamente siempre, que se vuelve a ser autorreferencial. El grande problema es la misión. Los tres subtítulos, yo creo que se dice así en castellano, misión, participación y comunión. Son las tres palabras llaves. Entonces no caminamos para ver qué se pasa o caminamos porque necesitan dar a tantos que nos esperan. Por esto, misión, comunión y participación. Yo creo que si no vivimos esto, no partimos de esto, no se entiende ese discurso de la sinodalidad. Al finalizar la primera parte de este sínodo, que termina ahora, pero que concluirá el año próximo, se publicó un documento síntesis de toda la conferencia, ¿no? Y ¿cuáles son algunos puntos, algo que usted quiera remarcarnos como importante de ese documento de síntesis que ya está siendo traducido a todos los idiomas y que está llegando a todos lados verdaderamente? Hay muchos, porque diría que de toda manera todos los problemas están allá.
Algunos, claro, se pusieron un poco desiludidos diciendo, pero no decidimos que... No era esto. Y además todos los problemas de ellos están allá. Y con un grande esfuerzo de escucha de todos y un grande esfuerzo de trabajar juntos. El método de mesas, cada uno estaba en una mesa con 12 personas, entonces había proprio un diálogo importante, serio, cada uno, era proprio eso, que no había algunos espectadores, todos estaban envolvidos. Los problemas están allá, el problema de cuál es el papel de los ministerios, o cuál es el papel de la mujer, qué cosa significa una comunidad que acoge a todos, que es madre de todos, cómo evitar la clericalización. Por eso yo creo que hay verdaderamente tantas matices de problemas que son allá y que necesitan un trabajo de los teólogos, de los canonistas, para llegar al próximo sínodo con un material más rico en el cual para tomar las decisiones. Hablaba usted hace un ratito de un mundo que está amenazado constantemente, dañado, diríamos, por la guerra. El Papa Francisco le ha encargado hacer una misión para tratar de distender las situaciones de conflicto en Ucrania. Usted ha hecho 4 viajes diplomáticos, si no me equivoco, a Ucrania. ¿Qué puede contarnos de esa experiencia? La pasión del Papa Francisco por la paz es conmovedora, yo pienso, y nos envuelve todos en esto, porque no acepta la regla de la guerra y no acepta que no se pueda hacer nada. Y entonces se llama atención a todos de buscar una paz creativa. ¿Qué cosa significa una paz creativa? Cuando uno tiene que encontrar una solución, no sé cómo se dice bien en castellano, inventa cualquier cosa, sí, porque mismo quiere buscar la solución, ¿no? El Papa nos empuja a decir, no aceptamos la regla que hay solo las armas. Hay el derecho de la defensa, hay que poner en condición de no hacer mal a quien no hizo mal, pero hay la necesidad de encontrar un diálogo para llegar a la justicia, no con las armas, con la mediación, con la diplomacia. En ese sentido, la cosa que hace la Iglesia ahora es particularmente la humanización del conflicto, ese discurso con los menores. Hay tantos menores que son ucranianos que son en Rusia. Eso es la queja de los ucranianos. Se necesita, además hay también una investigación del Tribunal Penal Internacional en ese sentido. Intentamos esta colaboración con las autoridades rusas para resolver el máximo de los problemas que podemos. Entonces, claro, que los nenes puedan regresar, o pueden de todas maneras saber cuál es la situación de ellos. Claro, incluso ahora, bueno, con el problema tan grande que tenemos en Medio Oriente, ¿no? ¿Lo ha podido también conversar con el Papa Francisco? No, en Medio Oriente no, pero decimos, el Papa Francisco nos ha abierto su corazón con tanta insistencia a condenar el terrorismo, pero a decir, no es la guerra la solución. Entonces, hacer un llamado a respetar la vida de los civiles. Y creo que es verdaderamente muy importante que esta palabra sea escuchada. Además, este es un año muy especial, se cumplen 10 años de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Usted como presidente de la CHEI apenas asumió su trabajo, decía que
la Evangelii Gaudium es la única posibilidad o el único futuro para la Iglesia, la única posibilidad de futuro para la Iglesia. ¿Qué pasos nos pide la Evangelii Gaudium dar a todos nosotros como Iglesia? Los pasos que Papa Francisco continua con tanta insistencia, tiene que insistir porque hay bastante cansancio, pero cuidado, tantos cuidados y muy poco cariño, ¿no? Cuando hay poco cariño hay siempre tanto cuidado que necesita esperar, no es momento justo, pero todavía no soy listo, ¿no? Cuando hay pasión, es claro que yo no veo l'ora de comenzar. ¿Por qué? Porque de comenzar de nuevo a hablar con todos. El riesgo de una iglesia que se cierra, de una iglesia que vive para sí misma y entonces que no sabe más es ser madre de todos, ¿no? ¿Por qué la insistencia de Papa Francisco que todos son hijos y son hermanos, ¿no? Porque muchas veces decimos sí, pero o antes tiene que. No, insiste, son hijos, son hermanos, son hermanas, ¿no? Pienso que tenemos que esto nos pide un cambio. Creo que la fatiga que hacemos es propio de comenzar de nuevo a entender la alegría, la fuerza que el Evangelio puede encender la esperanza de tantos que son en tanta confusión, en tanto sufrimiento. Claramente. Le agradecemos mucho, Cardenal, por su tiempo. Sé que estaba muy ocupado y que se ha hecho unos minutos para conversar con nosotros de estos temas. Y esperamos eso, ¿no? Que esas dos cosas que usted dijo al comienzo y al final, que podamos ser hermanos todos, que la Iglesia verdaderamente pueda dar ese paso de sentirnos y actuar todos como hermanos y hermanas. Así que muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Claves para un mundo mejor presenta el documental Descubriendo a Mama Antula, un encuentro con la primera santa argentina. Este lunes 13 de noviembre a las 19:30 en el Auditorio de Belgrano, Virrey Loreto y Avenida Cabildo. Uno de los temas súper importantes dentro de este sínodo de la sinodalidad ha sido el de la evangelización digital. ¿Cómo se planta la Iglesia hoy frente a la evangelización en los continentes digitales? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se viene trabajando y cuáles son los desafíos hacia el futuro? Una de las personas que estuvo presentando este tema en el sínodo es la hermana Siskia Valladares. Ella trabaja en la misión digital desde hace mucho tiempo y pudo contar algunas de esas perspectivas, ideas, propuestas para la misión digital. Hace unos días nos conectamos con ella y esto nos decía. Somos los que, de manera muy informal, desde hace tiempo, sentimos la llamada de misionar en los diversos espacios digitales, como nuestra vocación cristiana. Como resultado del sínodo y con el acompañamiento del Dicasterio para la Comunicación y la Secretaría General del Sínodo, tenemos una conciencia de ser parte de lo que estamos llamando la misión digital. Creemos que la misión digital es y será cada vez más importante para la misión apostólica de la Iglesia. Estamos hablando de sínodo y estamos hablando del sínodo que trasciende los espacios tradicionales, porque el sínodo y la reflexión sobre el sínodo también abarca lo digital, el espacio digital. Por eso queremos presentarles y agradecer muchísimo por estar aquí en nuestro semanario a la hermana Siskia Valladares. Ella es misionera digital, es religiosa de la Pureza de María, doctora en comunicación y es, podemos decir, una experta
en estos temas, ¿no? Porque estás trabajando mucho desde hace mucho tiempo en estos nuevos espacios. Bienvenida, hermana. Gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme y por darme un lugarcito ahí en el canal de ustedes. No, muchas gracias a vos por sumarte después de esta tan linda experiencia del sínodo. Contanos un poquito cómo viviste el desarrollo de la Asamblea Sinodal y cómo fue eso un poco, ¿no? Brevemente. Sí, para mí fue una experiencia preciosa de oración, comunión y discernimiento, en la que pude ver un progreso desde el inicio hacia el final en las relaciones, en la libertad de expresión, en los temas y en general en todo una evolución muy positiva. Vos hiciste una ponencia incluso específica sobre el tema porque se habló del tema de la evangelización digital, ¿no? De la misión en estos otros areópagos. ¿Es así? Contanos un poquito sobre eso. Sí, yo iba representando al sínodo digital y en ese sentido nos dieron un tiempo más largo para dar nuestro testimonio sobre el trabajo que habíamos hecho en las redes sociales y presentamos pues la realidad que se vive a través de las redes sociales y de todo lo que supone la misión y la evangelización en Internet, ¿no? Nosotros contamos ahí que el 30% de los que participaron en nuestro sínodo no van a las parroquias, están bautizados, pero no se sentían cómodos con ir a la iglesia. Entonces el Papa Francisco quería que se escuchara a todos, también a ellos, y por eso abrimos también esa escucha hacia este grupo. Nos damos cuenta de que en lo digital hay un montón de personas que tienen experiencia de Dios, pero que luego no tienen tiempo o no tienen ganas o no se sienten cómodos en ir a la parroquia. Y sin embargo, siguen a los que nosotros nos autollamamos misioneros digitales. Y comparten nuestro contenido, preguntan, participan, se sienten cómodos. Y este sector de la iglesia todavía no se le había puesto ni nombre, ni se había hablado de él en ningún sínodo. Y es la primera vez en la historia en que se hace. A la gran mayoría no les sirve que usemos el Internet solo para comunicarles el horario de misas, enviarles el Evangelio del día o invitarles a visitar la catedral. Si no hemos hecho primero un diálogo con ellos, acercándonos, escuchándoles. A veces sienten confusión o vergüenza y necesitan un compañero de ruta que los ayude. Para hacerlo, tenemos que salir de nosotros mismos, de nuestros esquemas, para encontrarlos, escucharlos y acompañarlos en su caminar hacia el Dios del amor. Volviendo a ese tema, ¿no? O focalizando allí, porque es muy interesante. ¿Cómo organizan ustedes ese trabajo? ¿Cómo se trabaja con esos cristianos o personas que no se sienten del todo, como vos decís, atraídas por participar de las celebraciones tradicionales? ¿Qué es lo que ellos dicen, ¿no? de la iglesia y cómo uno puede hacer verdaderamente esa misión, llevarla adelante? Sí. ¿Cuál es esa relación? Sí, muchas de estas personas o han tenido un abuso por parte de algún miembro de la iglesia, o son personas divorciadas que no pueden comulgar y entonces al no poder comulgar no se sienten cómodos, o son muy jóvenes y no han oído nunca hablar de Jesús, que esto es cada vez más frecuente, aunque parezca mentira, sobre todo por estos lugares de Europa. O son personas que a lo mejor son muy racionales y van dándole vueltas a las cosas y entonces no quieren ese tipo de participación. Nosotros lo que hacemos es reunir primero a 240 misioneros digitales para escucharles y luego eso fue el inicio. Luego se fueron uniendo pues casi hasta 2000 y empezar a hacerles preguntas, recoger todo lo que nos contestaban y luego ya planteamos un cuestionario, el mismo cuestionario que se había
realizado en las distintas parroquias. Y ellos de manera anónima podían contestar, pero en las preguntas también tenían libertad de decir pues la edad, si se sentían con experiencia de Dios o no, si eran bautizados o no, y fue por eso que pudimos sacar estos datos que después, pero esta labor lleva años realizándola los misioneros digitales, porque hay de todo, como también en la iglesia hay de todo tipo de carisma. Bueno, en concreto, por ejemplo, yo lo que hago es responder a las preguntas y a las dudas que ellos manifiestan y que te cuestionan, ¿no? A veces simplemente trasladarles alguna información religiosa, pero sobre todo intentar mostrarles que el amor de Dios es para todos y que no deja fuera a nadie, que esto es algo que a ellos les cuesta mucho, porque la persona en cuanto se siente pecadora se cree que ya Dios no le quiere, y a veces eso es lo que hemos transmitido y sin embargo no es así. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de presentarle al Papa Francisco, él y yo solos, un montón de comentarios de personas que me siguen y que me mandan comentarios sobre su vida, sobre lo que viven, sobre lo que tal, y le decía, Papa Francisco, ¿qué les respondo? Y él me contestó, dice, mostrarles la ternura de Dios, eso es lo que necesitan, sigue así, adelante. Y entonces me quedé contenta porque eso es lo que nosotros hemos intentado durante todos estos años y ahora el Papa nos lo confirma, y más aún cuando es el sínodo el que nos lo confirma a través del capítulo 17 del informe de síntesis. Claro, que precisamente habla del tema. Se va a trabajar entonces en la próxima conferencia, se va a seguir hablando de todos estos temas, con lo que se vaya obteniendo este año también en materia de misión digital. Claro, nosotros ahora estos 11 meses vamos a seguir trabajando, igual que van a seguir trabajando las diócesis y las conferencias episcopales, para dar a conocer el informe y volver a recibir el feedback de la gente. Uh-huh. Y iremos viendo también qué otro encargo tenemos de parte de la Secretaría del Sínodo y cómo organizarnos, porque hay mucho por hacer. O sea, yo creo que la pastoral digital está toda entera por realizar. O sea, hay unos montones de vacíos en todos los sentidos. No saber cómo hacerlo, o de quién depende un misionero digital, de qué obispo, si está trascendiendo fronteras. Es decir, hay toda una serie de temas en torno al ambiente digital que es necesario que trabajemos, reflexionemos y podamos traer a la segunda sesión algo ya más concreto. Claro. Pero me quedé con eso que decías, ¿no? Lo importante es que siempre y de cada lugar y de que cada plataforma brote la ternura, ¿no? Y que todo el mundo se sienta así, querido por así Dios. Es. Algo más del sínodo te pregunto, porque este ha sido el sínodo que tuvo representación laical, femenina, con derecho a voto, porque siempre había consultores y personas especialistas que trabajaban, pero no votaban. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste ese tema? ¿Cómo lo viste vos, siendo religiosa, mujer también dentro de la iglesia? Mira, el voto se reduce realmente al voto del informe final de síntesis. Uh-huh. Y realmente es emocionante ver que tú estás votando a la par que cualquier obispo y cualquier cardenal. Y esto para mí supone una apertura tremenda por parte del Papa Francisco, que es el que ha tomado esa iniciativa de invitarnos con derecho a voto. Yo creo que la Iglesia es cada vez más consciente de que las mujeres tenemos que estar, y los laicos tenemos que estar en todos los ámbitos de la Iglesia, también incluso donde se toman las decisiones y donde se reflexiona al más alto nivel, como es un sínodo, ¿no? Y esto que ha hecho el Papa Francisco, yo creo que ahora le toca hacerlo a las distintas conferencias episcopales, ir incluyendo, como se pide en el capítulo 5 del informe de síntesis, pues que la mujer también esté en los juicios canónicos, que también pueda dar clase en los seminarios, para que los seminaristas se vayan acostumbrando a esa relación con las mujeres, ¿no? Que también se les valore en todos sus ministerios que realizan. A veces son ministros de la comunión, a veces la pastoral de enfermos,
cosas que son muy propias de laicos y de personas que tenemos una sensibilidad también un poco diferente a veces que la de los hombres, ¿no? Muchas gracias por tu tiempo, hermana Siskia, sobre todo porque recién salidita del sínodo hace solo unos días, ahora dedicás estos minutos para nosotros. Muchísimas gracias y hasta pronto. Muchísimas gracias. Hasta pronto. El próximo sábado 11 de noviembre en la parroquia San Benito Abad se desarrollarán las ordenaciones sacerdotales aquí en nuestra arquidiócesis. 4 diáconos van a ordenarse y quisimos compartir con ellos un poco de sus historias, conocerlos un poco más, conocer ese camino vocacional que los ha llevado hasta este momento tan importante, su ordenación como sacerdotes. Fuimos hasta el Seminario Metropolitano de Buenos Aires y conversamos con ellos. Me acuerdo de cuando entras al seminario te hacen una pregunta. ¿Por qué querés ser cura? Me llamo Matías Nazar, tengo 47 años, voy a ser sacerdote. Soy Eduardo Giardelo, tengo 44 años y voy a ser sacerdote. Mi sueño es que en este servicio que uno hace sea puente para ese encuentro entre Dios y las personas. Es una llamada profunda. Mi mayor sueño es realmente poder hacer la voluntad de Dios. Mi sueño es ser cura para el pueblo. A los 21 años estaba haciendo arquitectura en la UBA. Terminé el secundario, estudié la carrera de contador. Pues igual arranqué a estudiar otra cosa, pero siempre había como un vacío, sobre todo en los últimos años, de algo en mí que no encontraba su lugar, ¿no? Y mi profesora de inglés tenía algunas fotos con chicos del Chaco. Le pregunté y me dijo, bueno, mirá, yo soy de la parroquia. Terminé la carrera y dije, bueno, ahora tengo tiempo. Hubo como un llamado, que yo lo cajoneé. Y me acuerdo que una tía me dice, escúchame, bueno, pensaba ser cura, hay que ser cura yo. Y tuvo mucho que ver una peregrinación, un sacerdote que acompañaba me dice, ¿vos qué haces de tu vida? Y después al terminar la peregrinación, un matrimonio amigo que me dice ahí, ¿de qué lado del altar querés estar? Yo entré de grande al seminario, entré a los 34 años. Fueron muchos años, pero estoy muy agradecido porque uno hace memoria y empieza a pasar por el corazón todo lo que ha sucedido. Mi sueño es seguirlo buscando a Jesús también, en lo que hago, con las personas que me encuentro. El mejor cura posible, con mis cosas buenas y con mis cosas malas. Lo lindo, y esto es lo más importante, es que esto no trata de mí. Y esto trata de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno y cada una. Todos de alguna manera estamos llamados a algo. Todo lo que Dios nos propone siempre es para bien nuestro y de los que nos rodean. Yo quiero ser cura, después Dios dirá para dónde. Matías Cornejo, Martín Legón, Eduardo Giardelo Rodil y Matías Nazar están ya preparados para ordenarse como sacerdotes este próximo sábado 11 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en la parroquia San Benito Abad, y todos estamos invitados a compartir con ellos esta hermosa fiesta y a rezar especialmente por ellos, por sus vocaciones, en este mes en el que dedicamos especialmente nuestra oración a todas las vocaciones. Y así llegamos al final de nuestro encuentro. Recuerden que pueden volver a ver todas las notas de Semanario Orbe 21 en YouTube, por supuesto en nuestra web y en nuestras redes sociales. Nos encuentran como @canalorbe21. Un abrazo grande para todos. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos la próxima semana.